Bueno, buenas noches a todos. Vamos a iniciar la sesión de hoy. ¿Escuchan bien? Buenas noches, sí se escucha. Muy bien, bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, estábamos hablando un poco de las excepciones el día de antenoche, perdón. Vamos a platicar un poquito sobre el mismo tema y ir explicando esto. Dice, las que se funden, estas excepciones dicen las que se funden en la quita o pago parcial, siempre que consten en el título. Bueno, cuando se habla de la quita es pues, una remisión de la deuda, un perdón de la deuda, una rebaja de la deuda, o que haya un pago parcial de una deuda. Entonces, es un título que contiene obligación de pagar una suma de dinero. Lo que va a suceder es que si hay una quita, es que hay un perdón de una fracción de la cantidad líquida exigible, que es título de crédito, pues origina el título ejecutivo, o existe un pago parcial. Entonces, esta excepción nace en la vida jurídica cuando el beneficiario o el obligado en vía de regreso pretenden el pago del importe total del título. Y ya existe un pago parcial. Recuérdense que cuando hablamos del cheque, eh, cuando hablamos de otros títulos de crédito, la ley establece una forma de cómo pagarse parcialmente, cuando se paga parcialmente el título. Que hay que razonar el título y hay que emitir el recibo correspondiente. En el caso de los títulos en general y del cheque hay que dar una fotocopia de él, ¿verdad? Nosotros analizamos el artículo el segundo párrafo del artículo 389 dice, bueno, vamos a leerlo completo para poder entender. Esto lo habíamos visto en sus oportunidades. El tenedor de un título de crédito para ejercer el derecho que en él se consigna tiene la obligación de exhibirlo y entregarlo al momento de ser pagado. Lo que nos interesa es el segundo párrafo. Dice si, si solo fuere pagado parcialmente o en lo accesorio, se deberá hacer mención del pago en el título y dar por separado el recibo correspondiente. Entonces, eso es lo que en caso de los títulos en general, entonces se tiene que hacer mención en el título y se da un recibo correspondiente. ¿Sí? Si el título está razonado y existe ese recibo correspondiente que hace constar que hay un pago parcial o una quita, entonces en ese caso, la excepción que se interpone es esta, la que se funda en la quita o pago parcial siempre que conste en el título. Tiene que constar en el título. Si no consta en el título, muy parcialmente pudieron haber pagado el título, pero si no lo razonaron, entonces no vamos a poder nosotros hacer valer dicha de circunstancia. ¿Sí? Entonces no podemos hacer valer dicha circunstancia. Creo que eso es algo muy importante. Si nos vamos al cheque, el artículo 506 dice, si el tenedor acepta el pago, en el cheque se da una fotocopia, no un recibo. Si en el tenedor se acepta el pago parcial, artículo 506 del Código de Comercio, si el tenedor acepta el pago parcial, el librado le entregará una fotocopia de otra constancia en la que figuren los elementos fundamentales del cheque y el monto del pago efectuado. O sea, una fotocopia
o una constancia de donde figuran los elementos fundamentales del cheque. Lo idóneo es una fotocopia. Dice esta constancia esta constancia sustituirá el título para los efectos del ejercicio de las acciones correspondientes contra los otros obligados. Entonces, siempre se debe razonar el título, ¿verdad? Con atención a la supletoriedad del artículo anterior que analizamos. Por favor, quisiera pedirles que encendieran su cámara para poder... tengo que... Aquí está la asistencia. Tengo que tomar ahorita una fotografía de que todos estamos aquí. Por favor, si pueden encender su cámara, que me avisen cuando esté encendida, porque voy a tomar una fotografía. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ya la mayoría la encendió. Les agradezco. Tengo que mandar una fotografía de que todos los días me están pidiendo que las cámaras estén encendidas. Tantas cosas te piden estos, pero bueno. Ahí está la foto ya. Muchas gracias, ya la pueden apagar. Les agradezco. Bueno, entonces continuemos. Entonces les decía que cuando existe esa constancia, cuando hablamos de los títulos en general, el pagaré, la letra de cambio, cualquier título que tenga obligación de pagar dinero, se razona el título y se da un recibo correspondiente. En el caso del cheque, se razona el título y se da una fotocopia o cualquier otro medio de convicción documental que permita determinar que existan en él los elementos fundamentales del cheque. Yo pensaría que lo más adecuado es en una época moderna, pues hoy en día, tanta tecnología, pues entregar una fotocopia del cheque, ¿verdad? Tal y como lo dice este precepto legal muy atinadamente. Entonces, si eso existe, si existe de esa circunstancia, de esa forma, de ese método, entonces la excepción es totalmente viable porque con eso, la única forma como nosotros podemos comprobar de que el cheque fue pagado parcialmente, de que otro título de crédito que contiene obligación de pagar suma de dinero líquida exigible ha sido pagado parcialmente, es mediante la razón consignada en el título y el recibo correspondiente que se entrega en el caso de otros títulos y la fotocopia de los elementos fundamentales del cheque, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda de esta excepción? Bueno, vamos a seguir. Dice, las que se funden en la consignación del importe del título o el depósito del mismo importe hecho en el término de esta ley. También se da la circunstancia de que algunos títulos, como las obligaciones sociales o debentures, es uno de ellos, si no se deposita, si no comparece el beneficiario a cobrar el título en el tiempo que establece la ley, pues ese dinero se va a depositar en una institución bancaria. Eso se da en lo que es en el caso de la letra de cambio, dice el 468, dice pago por depósito. Si vencida la letra de cambio, esta no es presentada para su cobro después de 3 días, dice el vencimiento. Dice cualquier obligado podrá depositar en un banco el importe de la misma, expensas y riesgos del tenedor y sin obligación de dar aviso a este depósito producirá los efectos de pago. Habría que entender básicamente que este es un presupuesto que permite esa excepción. Ahorita vamos a analizar más profundamente esto. En el caso de las obligaciones sociales, tendríamos que establecer que se puede aplicar para el pagaré, porque el pagaré, recuérdense que se regula supletoriamente por las reglas de la letra de cambio, ¿verdad? Y en las obligaciones sociales o debentures dice depósito del importe, artículo 572. Dice, permítame. Dice artículo 572. Vamos a ver. Dice, la sociedad deudora deberá depositar en un banco el importe de los títulos sorteados a más tardar un día antes del señalado para el pago. O sea, cuando existe esa obligación de que
El dinero se depositó en el banco. De esa forma, la ley permite que el librado se exima de esa obligación, ¿verdad? También nosotros tenemos el pago por consignación, que está en el artículo 1408. Dice, se paga por consignación depositando la suma o cosa que se debe ante un juez competente. Dice, la consignación procede. Numeral primero. Es el artículo 1408 del Código Civil. Es el del Código Civil. Dice, se paga por consignación depositando la suma o cosa que se debe ante un juez competente. En 1408 la consignación procede. Y ahí dice, cuando el acreedor se negara a recibir la cantidad o cosa que se le debe, cuando el acreedor fuera incapaz de recibir el pago y careciera de representante legal, una persona incapaz que adolece de incapacidad absoluta, está declarado en estado de interdicción. Cuando el acreedor no se encuentre en el lugar en que debe hacerse el pago y no tuviera en dicho lugar apoderado conocido, cuando fuere dudoso el derecho del acreedor y concurrieron otras personas a exigir el pago, cuando el acreedor fuere desconocido, cuando la deuda fuere embargada y retenida en poder del deudor y éste quisiese exonerarse del depósito, cuando se hubiera perdido el título de la deuda, cuando el rematario o ejecutario de bienes grabados quieran redimirlos de las cargas que pesen sobre ellos, en cualquier caso que el deudor no pueda hacer directamente el pago válido. Entonces, cuando se da esto, y cuando el depósito del importe del título, les recuerdo que ya la lista ya está la lista ya está aquí en el chat. Por favor, pueden apuntarse aquí, por favor. Bueno, Gracias. les decía que cuando sucede eso que acabamos de narrar ahorita nosotros, esto que sucede, que cuando el importe del título ha sido, la persona del beneficiario no ha sido habido, entonces se puede consignar a través del procedimiento de los incidentes, el Código Procesal Civil y Mercantil, eso es en el artículo 571 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil, o en el caso de que para liberarse de dicha obligación la ley permita de que el librado pueda depositar ese importe en un banco para liberarse de esa obligación, como el caso que vimos de la letra de cambio, como el caso que hemos visto de las solicitudes sociales o de debenturas, y un sujeto beneficiario, comparece a promover la demanda de juicio ejecutivo cambiario en la vía directa o de regreso. Entonces, el ejecutado, en este caso el librado o el obligado en vía de regreso, puede interponer esta excepción. Esta excepción nace en la vida jurídica en esos presupuestos que nosotros hemos analizado, porque el dinero fue objeto de una consignación a través de la vía de los incidentes. Hay una consignación porque se le ha intentado pagar, no ha sido habido, bajo las circunstancias que hemos mencionado, o porque el dinero está depositado en un banco y él no lo ha retirado. Entonces, en ese caso, la excepción es la más adecuada. No sé si tienen alguna duda ustedes en cuanto a esta excepción. No, Lick. Muy bien. Bueno, dice, se ponen en la cancelación judicial del título o en orden judicial de suspender pago. Se puede dar el caso que el título tenga una orden judicial para que el título no sea pagado. Entonces, en ese caso en particular, lo que sucede es que hay una orden judicial de suspender pago, por ejemplo, por un embargo, ¿verdad? O también se podría dar el caso si el título ha sido cancelado, ¿verdad? Me voy a permitir leer el artículo 632 y 634. Dice que es cuando se repone un título de crédito porque ha sido extraviado, porque está deteriorado. Dice reposición de los títulos nominativos, dice.
Quien haya sufrido el extravío, robo, destrucción total o parcial de un título de crédito nominativo podrá solicitar la cancelación de este o, en su caso, la reposición sin necesidad de intervención judicial directamente a quien tenga a su cargo el registro del título, o sea, el librador. Este podrá, si lo juzga necesario, exigir otorgamiento de previa garantía. El artículo 634 establece esa reposición. Quien haya sufrido el extravío, robo o destrucción total de un título de crédito o la orden podrá ejercitar judicialmente el deber ordinario la cancelación de este y, en su caso, su reposición. Entonces, cuando por esta circunstancia el título se extravió y se ha promovido su cancelación, y de una persona de un título que ha sido cancelado porque fue extraviado, en este caso creo que sería el presupuesto más idóneo porque es un título de crédito, está dañado y está cancelado, pues no tendría tanta lógica que alguien lo presentara, ¿verdad? Entonces, en ese caso en particular, tendríamos que nosotros establecer que aquí es donde nace esta excepción. Existe la cancelación judicial, que fundamentalmente sería un título a la orden, porque en los títulos nominativos pues no se da. O hay una orden judicial de suspender el pago del título por una orden de embargo, por ejemplo. Entonces, en ese caso en particular, este sujeto del beneficiario o el obligado en vía de regreso se presenta a cobrar el título y lo hace a través de la vía del juicio ejecutivo cambiario, ya sea en la vía directa o en la vía de regreso. Entonces, la excepción que se interpone es que, pues, la que se funde en la cancelación del título, que el título se ha cancelado, y la orden judicial de suspender pagos. Básicamente esas dos. ¿Tienen alguna duda de esta excepción? ¿No? Sigamos. Bueno, dice las que se ponen en la prescripción o caducidad, o las que se basan en la falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción. Entonces, debemos recordar que creo que este tema no lo habíamos tocado aún. ¿Verdad? ¿Cuándo caduca y cuándo prescribe la acción cambiaria? Pues fundamentalmente la acción cambiaria, ya habíamos leído esto, ¿no? La prescripción y caducidad de la acción cambiaria. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad? Pues creo que lo tengo después. No, Lee, que eso no lo hemos visto. Ya lo hemos visto, creo que está, pues, es el tema que sí. Bueno, la acción cambiaria caduca, según el artículo 623, por no haber la acción cambiaria pues caduca con base en el artículo 623 por no haber sido presentado el título en el tiempo. La acción cambiaria del último tenedor caduca, dice aquí, por no haber sido presentado en el título en el tiempo para su extensión o pago. Y número 2 dice, por no haberse levantado el protesto en los términos de este código. Si no levantamos el protesto, si nosotros no presentamos el título en el tiempo que la ley establece para su aceptación o pago, entonces la acción prescribe. Recuérdense que la prescripción extintiva o liberatoria es una forma de perder un derecho por el transcurso del tiempo. Es una forma de extinguir las obligaciones también, ¿verdad? Y cuando hablamos nosotros, esa es la que acabamos de analizar ahorita, de la caducidad, ¿verdad? Ahora, la prescripción, dice el artículo 626, dice la acción cambiaria directa prescribe en 3 años a partir del día del vencimiento. La prescripción de la de regreso y la acción cambiaria de regreso del último tenedor prescribirán en 1 año contados de la fecha de vencimiento, en su caso desde lo que ocurrió los plazos de presentación, y si el título fuere con protesto desde la fecha en que este tuvo que haberse levantado. Prescripción contra otros obligados, dice.
Acción del obligado de regreso contra los demás obligados anteriores prescribe en 6 meses, contados a partir de la fecha del pago voluntario de la fecha de notificación de la demanda. Entonces, tenemos el término de prescripción, se establece cuándo prescribe la acción en la vía directa, cuándo prescribe la acción en la vía de regreso, cuándo prescribe la acción cambiaria del que ha pagado en la vía de regreso. Vía de regreso para poder exigir al principal obligado su pago, ¿verdad? En ese caso de prescripción de la vía directa y vía de regreso, pues el legitimado es para invocarla, en este caso sería el librado, ¿sí? Y en el caso del obligado en vía de regreso es el que, pues lógicamente que también es el que pagó el título de crédito en la vía de regreso y tiene que su obligación de reclamar, pues al librado también hay prescripción y caducidad. En ese caso, cuando se da la caducidad y cuando se da la prescripción, ¿sí? Aquí esta excepción nace la vida jurídica, ¿sí? Recordémonos que aquí la prescripción y caducidad son cuestiones totalmente distintas, ¿verdad? Prescribe el derecho y caduca la acción, ¿verdad? Al decir que prescribe el derecho es un derecho de naturaleza sustantiva. Y prescribirá el derecho a tener por extinguida una obligación, que es la obligación de pago emanada de un título de crédito. Cuando hablamos de caducidad, lo que estamos hablando cuando sucede la caducidad es la pérdida de un derecho de naturaleza procesal. Es la pérdida de ese derecho de acción a poder plantear una pretensión que consiste en un juicio ejecutivo en la vía directa, el pago de un título de crédito que contiene la obligación de pagar una suma de dinero. Entonces, uno es de naturaleza sustantiva, que es la prescripción ejecutiva liberatoria, la caducidad es la pérdida del derecho de accionar, de demandar. Son cuestiones que habría que deslindarlas ahí, una partiendo del punto de vista del derecho sustantivo, de la dogmática mercantil, y el otro desde el punto de vista del derecho procesal civil y mercantil. Entonces, cuando esas excepciones nacen a la vida jurídica, entonces el camino más idóneo es alguien pretende cobrar un título que ha prescrito o ha caducado su acción para poder ejecutar, entonces se interpone esa excepción. Y aquí, ¿no tenía alguna duda del anterior? ¿Hay alguna duda de la prescripción o caducidad? Entonces analicemos la siguiente. La siguiente dice las personales que tenga el demandado contra el actor. Y esto lo hemos discutido con mucha gente, sobre todo con el licenciado Brami, que es mucha discrecionalidad aquí. Porque cuando habla de personal se podrá alegar cualquiera que sea personal, ¿verdad? Pero la ley nos remite a establecer, si nosotros buscando un poquito el autor San Arturo Villegas Lara, y sobre todo analizamos un poquito también la exposición de motivos del código, y hay el negocio que da origen a la expedición de un título de crédito es un negocio subyacente. Ese generó el título de crédito. Entonces hacen que ese negocio jurídico nazca la vida jurídica. Entonces, en este caso en particular, ese negocio subyacente tiene fenómenos irregulares y eso hace que tengamos que acudir nosotros a otra vía, que no es la vía del juicio ejecutivo. Entonces el negocio tiene algunos, que originó el título de crédito, tiene algunos vicios, entonces podemos, por ejemplo, nosotros ir al título de la compraventa y alegar algún pacto uno de los pactos de rescisión, o alegar, por ejemplo, un enriquecimiento sin causa, y en ese caso son excepciones personales que nosotros tenemos entre el demandado y el actor, que básicamente el demandado es el librado y el actor pues viene siendo el beneficiario porque es el obligado en vía de regreso, ¿verdad?
Entonces, básicamente el negocio subyacente que genera el título de crédito podría ser una compraventa, ¿verdad? Son excepciones que nacen del negocio propio, ¿verdad? Y impedirían hacer la acción, porque recuérdese que este negocio da origen a la expedición del título de crédito, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser en el caso de... Por ejemplo, los que están en el 1793, ¿verdad? Dice, no pueden comprar ni positivo ni depósito de persona la administración de bienes, los que tengan bajo su administración y cuidado, dice. Pero también el 1794 dice, ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. La venta de cosa ajena es nula y el vendedor debe restituir el precio si hubiera recibido, responder a los daños y perjuicios que hubiera recibido. Entonces aquí podemos invocar, si es una venta de una cosa ajena, ¿verdad? Podemos invocar este artículo. O por ejemplo, la venta de cosa ajena, que es nula, ¿verdad? También daría origen a esta circunstancia. El segundo párrafo es la venta de cosa ajena es nula. Ahí podríamos invocar nosotros algún pacto de rescisión de la compraventa, ¿verdad? Por ejemplo, en 1845 dice, la venta de cosas que no sean inmuebles se entenderán prescindidas sin necesidad de requerimientos y la expiración del término convenido no se presentó el comprador a pagar el precio. Entonces ahí se puede dejar sin efecto eso, ¿verdad? ¿Si hay alguna duda con respecto a esta excepción en particular? Por aquí los motivos hay que irlos a buscar al negocio subyacente, al negocio que permite nacer a la vida jurídica el título de crédito. Bueno, vamos a analizar ahora el cobro extracambiario. Tiene su génesis, nace la vida jurídica cuando el tenedor de un título de crédito que ha sido debidamente ya protestado, ya lo protestó, o si no tiene lugar a protesto, pues fue presentado para su pago, y ya está listo él para ejercer la vida de la acción cambiaria, ya entabló un acuerdo para que se le pague el título, y en ese caso en particular ya está listo para que se pague el título, les digo, y entonces ya no van, después de haber ya agotado la acción cambiaria, ya se le venció un juicio, entonces el obligado en vía de regreso o el librado que tenga que pagar, en este caso particular, puede proceder al cobro del título de crédito, solicitando que le abonen a una cuenta que él tenga, o sea, el actor, el ejecutante, el beneficiario que ha promovido un juicio ejecutivo de la medida de acción cambiaria directa de regreso, puede solicitar que se le cargue a su cuenta el valor del título con los gastos judiciales, las costas judiciales,
para que le abonen ese dinero a su cuenta, o sea, sea el importe del título más las costas judiciales. O en su defecto, está permitido que le giren una letra de cambio, que esta letra de cambio se llama letra de resaca, ¿sí? Ya se venció un juicio, ya se le venció un juicio, entonces lo que hace el librado es que le va a pagar, le deposita en una cuenta o en su defecto, cuando lo que le va a depositar a su cuenta va a ser el importe del título más los gastos y costas judiciales, ¿verdad? Y cuando se refiere a un tercero, pero cuando se refiere, y puede ser de otra forma también, expidiendo a cargo del beneficiario, a cargo del actor, una letra de cambio con el importe del monto del título que no fue pagado, más los gastos y costas judiciales, y esa letra comúnmente se conoce como letra de resaca. Así se le conoce vulgar y coloquialmente, como letra de resaca. Así se le conoce. Es la famosa letra de resaca. Por favor, leamos, a ver, Alison, el artículo 622. Alison, por favor, el artículo 622. Buenas noches, Lick. Fíjese que ahorita honestamente no lo tengo a la mano. Es que fíjese que entrando voy a la capital, pero sí venía escuchando su clase. Ay, disculpe. Alguien que tenga el artículo 622 ahí a la mano, por favor. Se lo voy a leer del Código de Comercio, ¿verdad, Lick? Yo digo, porque eso es lo que estamos analizando ahorita. Sí. Comercio. Sí. Artículo 622, forma de cobro. El último tenedor del título debidamente protestado, así como el obligado en vía de regreso que lo haya pagado, pueden cobrar lo que en virtud del título les deban los demás signatarios. Primero, cargándoles y pidiéndoles que les abonen en cuenta el importe del título más los gastos y costas legales. Segundo, girado a su cargo a la vista en favor de sí mismo o de un tercero por el valor del título más los gastos y costas legales. En ambos casos, el aviso o letra de cambio correspondiente deberían ir acompañados del título original con la anotación de recibido respectiva del testimonio o copia autorizada del acta de protesto, si fuera necesario, y de la cuenta de los gastos y costas legales. Solamente. Esa letra se llama letra de resaca. Se llama letra de resaca, así se llama. Sí, ya se la anoté a un lado acá. Okay. ¿Hay alguna duda de lo que hemos visto? No, Lick. ¿No? Bueno, vamos a analizar ya la caducidad y la prescripción, pues ya la habíamos visto, la leímos, ¿verdad? Pues sería importante que la parafraseáramos de nuevo. Caducan las acciones y prescriben los derechos. Caduca la acción y prescribe el derecho. Cuando hablamos de una prescripción, es una prescripción extintiva o liberatoria, ¿verdad? Entonces, quiero reiterar que la prescripción es la pérdida de un derecho de carácter sustantivo
por el transcurso del tiempo. Regularmente, la prescripción exentiva o liberatoria la encontramos nosotros en los negocios jurídicos de naturaleza civil o de naturaleza mercantil. Aquí en los títulos de crédito, la prescripción tiene su propio tiene sus propios plazos. Y cuando hablamos de caducidad, estamos hablando que es esa facultad que el actor, que el ejecutante tiene de promover la acción cambiaria, de demandar, una de naturaleza sustantiva y otra de naturaleza procesal. Entonces, repasemos un poquito lo que es la caducidad de nuevo. Dice, la acción cambiaria del último tenedor del título caduca, dice. Caduca. Cuando no ha sido presentado el título en el tiempo para su aceptación o para pago. Por ejemplo, la letra de cambio a cierto tiempo vista, que tiene que primero aceptarse y luego pagarse. Entonces, aquí se da prácticamente ese presupuesto, ¿verdad? Dice, por no haberse levantado el protesto en los términos de este código. Esa es la caducidad, que es de naturaleza procesal, de naturaleza adjetiva. ¿Sí? Es la facultad, es la extinción de esa facultad que nosotros, y digo facultad porque es un derecho subjetivo de que si yo quiero demandar a alguien lo demando, y si no, pues no, la ley no me obliga, ¿verdad? Pero esa facultad de demandar, de materializar la acción y de esbozar la pretensión contenida en la misma a través de un memorial y hacerlo plasmar en juicio, esa es la que prescribe, la que caduca en las circunstancias que hemos visto aquí. Ahora, la prescripción, esa la acción cambiaria va a prescribir, la vía directa, prescribe en 3 años a partir de la fecha del vencimiento. Artículo 626 se dice, la acción cambiaria directa prescribe en 3 años a partir del día del vencimiento. Está claro ahí, ¿verdad? Dice, la acción cambiaria en vía de regreso. Nosotros podemos ir contra el principal obligado o como cualquier obligado en vía de regreso, que no es el obligado principal que es el librado, y esa prescribe en 1 año, contado a partir de la fecha de vencimiento, o en su caso, desde que concluyen los plazos de presentación, si fuere con protesto a partir de la fecha del protesto. ¿Sí? Tal y como lo reza el artículo 627, dice, la acción cambiaria de regreso del último tenedor prescribirá en 1 año contado desde la fecha del vencimiento, en su caso desde que concluyan los plazos de presentación, si el título fuere con protesto, desde la fecha en que se haya levantado. Esa es la acción cambiaria de regreso, ¿no? Y la acción cambiaria en la vía directa prescribe en 3 años, la de regreso prescribe en 1, y la prescripción de otros obligados, ¿en cuánto tiempo prescribe la acción del sujeto que, si yo vengo y no fui con el principal obligado, que es el librado, sino que voy con el sujeto B o el C, yo soy el E, y le cobro y él me paga, ¿en cuánto tiempo prescribe su acción? La acción de otros obligados, esa prescribe en 6 meses, dice. La prescripción contra otros obligados. La acción del obligado de regreso contra los demás obligados anteriores prescribe en 6 meses contados a partir de las fechas del pago voluntario, de la fecha de la notificación de la demanda. Bueno, nos vamos a quedar por aquí, vamos a explicar la acción causal, que las acciones extracambiarias, que son las que nos tocan ahorita, pues ya el lunes, de repente vamos a ver si platicamos un poquito también la otra semana de la reivindicación y cancelación de los títulos de crédito, que ya no es parte, no está en el programa, pero a mí me gustaría darla, ¿verdad? No sé si ustedes tienen alguna duda de este tema de hoy. Voy a volver a publicar. Disculpe, solo la caducidad de naturaleza, ¿qué dijo? Disculpe. Naturaleza procesal. Gracias, gracias. Hablamos de la caducidad, estamos hablando de la pérdida de la facultad que tiene un sujeto de demandar, pues básicamente.
Ahí está el listado, por favor, si pueden ustedes apuntarse, están los links correspondientes. ¿Tienen alguna duda más, por favor? Bueno, entonces no habiendo ninguna duda más, nos vamos a despedir por ahora. No estamos agotando el periodo completo porque realmente ya agotamos el programa, entonces estamos tratando de dosificar las fuerzas para que lo que estamos viendo llegue con calidad y con claridad y con lógica a su mente. Ustedes pueden discernirlo de una forma adecuada y para que planteemos las dudas que sean necesarias. Entonces voy a cortar la grabación por aquí. Quiero agradecer a ustedes el haberme tenido la oportunidad de estar esta noche y pues nos miramos, si Dios nos ayuda, el martes entrante.